Bien. Eh, Bien, chicos, vamos a empezar con el cursado de costos para toma de las decisiones de manera virtual. Mi nombre es Adrián Buceto. También van a estar como docentes de la materia Victoria Sansi y Sofía Orencia, que ahí se están conectando. Sofía está en cámara y Victoria, que también ahí está en cámara, que van a estar también a cargo de la práctica y también algunas cuestiones teóricas. Eh, Vamos a comentar un poquito la mecánica de cursado, que es muy especial porque es de manera virtual, ¿sí? Y va a ser todo el cuatrimestre así. Además, como les comentaba en un video que ya subí de presentación, tenemos la particularidad de que este cuatrimestre también es más corto de lo normal, así que vamos a tener que cambiar la mecánica habitual de trabajar. Eh, Vamos a tener clases de manera sincrónica martes y jueves. Sincrónica me refiero por un mecanismo de videoconferencia como este. Seguramente si anda bien seguiremos con el Cisco. Las clases se van a tratar de grabar. Vamos a probar si se puede grabar y subir porque tenía algunos problemas este software. Pero bueno, creo que va a andar bien. Si es así, las vamos a grabar y subir para que el que no pueda asistirlas pueda ver después las clases. Las clases van a ser de martes y jueves de 17:15 a 19:30, ¿sí? Estimativamente, por ahí termina antes, por ahí se extenderá un poquito más, o por ahí empezamos antes, pero en general de 17:15 a 19:30, salvo que haya algún aviso de cambio. Bien, les voy a compartir pantalla. Ahí ustedes están viendo. Sí, bien. Vamos primero, vamos a gastar 10 minutos, 15 en ver las pautas generales de cursado, así queda clara la mecánica de cursado. Nos vamos a estar manejando todos por el campus virtual, además de las clases sincrónicas. Nuestro mecanismo de comunicación va a ser el campus virtual, donde ustedes tienen que matricularse. Y bueno, cualquier novedad nosotros vamos a ir poniéndola acá en el campus, ya sea cambio de, no sé, de horario, de material. Acá van a encontrar en el campus, bueno, un sector de novedades donde estaremos subiendo algunas nuevas notificaciones referidos al cursado. Después tiene una parte general donde está, bueno, está el link del video de las pautas de cursado, más o menos lo que les estoy explicando ahora. Una carpeta con las notas. Ahí, bueno, van a encontrar notas del cursado del año pasado, sobre todo los finales. Hay alguna gente, algunos estudiantes que por ahí todavía están, cursaron el año pasado y están en tercera fecha de final que se va a tomar ahora a principios de octubre. Y bueno, por ahí está cursando. Eh, Acá tienen las notas del año pasado y una carpeta para las notas de este año. Después tiene otra carpeta acá en las cuestiones generales donde van a encontrar las guías prácticas que ya están todas subidas, una guía para la primera parte que abarca temas hasta el primer parcial. Después van a tener una guía de la segunda parte, ¿sí? Que son los temas del segundo parcial, y una guía adicional con ejercicios complementarios para practicar. Después tienen otra carpeta con parciales viejos que siempre piden. Dejamos parciales de los últimos 3 años para que puedan practicar primer parcial y segundo parcial, ¿sí? Y después tienen el cronograma y el plan de trabajo docentes, ¿sí? Eso van a encontrar en el sector general, acá de pautas de cursados, programas. Acá van a encontrar el link de las clases virtuales. Si seguimos por este mecanismo ya va a quedar fijo. Este es el mismo link que se habilita martes y jueves de 16:30 a 19:30. Nosotros vamos a empezar 17:30 en principio. Y después ya tienen una sección para cada unidad, para cada tema. Hay algunas unidades que están separadas en varias secciones, como son largas, se separó la unidad en varias secciones, donde van a encontrar para cada sección, van a encontrar el material teórico. La primera sección es de teoría general del costo y concepto de costo, que vamos a empezar a ver hoy.
Acá van a encontrar el material teórico, que en general son algún capítulo de libro escañado, algún artículo de trabajo de algún autor, algún resumen que hemos hecho nosotros, ¿sí? De esta primera unidad hay bastante. Están también las presentaciones, las filminas, ¿sí? En PDF. Y también la bibliografía. Este es un resumen, el primer artículo que tienen acá, concepto de costos, teoría general de costos, es un resumen que armamos justamente de lo que vamos a ver en la teoría y en la práctica. Digamos, como básico, obligatorio es leer este resumen y después si pueden complementar con estos artículos del profesor Cartier, categoría que van desde el artículo 7 al artículo 12, es complementaria, digamos, esa bibliografía, complementa el resumen que le subí acá, ¿sí? Después van a tener link de videos, algunas clases van a ser subidas por video, con lo cual las clases son un poco más cortas, porque parte lo van a poder ver de manera sincrónica la clase a través de ver el video, y la idea sería que las clases sincrónicas que vamos a estar haciendo por videoconferencia sean más para atender dudas, consultas, hacer un cierre del tema, un redondeo del tema, y por ahí explicar algún concepto que merece ser aclarado. Pero en realidad los conceptos básicos van a estar en los videos subidos, ¿sí? Fíjense que acá ya tienen subidos el link de los primeros dos videos de la unidad 1, que es proceso productivo y concepto de costos. De la unidad 2 tienen también dos videos de sistemas de información. De la unidad 3 todavía no tienen video de la teoría, pero sí de la práctica. Seguramente la unidad 3 la vamos a ver todo el desarrollo en la clase sincrónica, ¿sí? El material teórico ya está todo subido, en cada carpeta está, ¿sí? Subido el material, ya sea un capítulo de libro o las presentaciones que vamos a estar viendo en la teoría o algún resumen que hayamos hecho. Hay también, chicos, a ver si acá, si ustedes hacen link, hay un canal de YouTube que se llama Cátedra Costos, Toma de Decisiones UNMDP, ya vi que varios se suscribieron, a donde están los videos, ¿sí? Lo que encuentran en el campus es el link que lo lleva a este video, lo estamos subiendo ahí los videos, digamos, si directamente están suscritos al canal y van entrando periódicamente, van a ir encontrando las novedades de los videos subidos, como para ir viendo los nuevos temas. Y los vamos a ir subiendo gradualmente en función de que avancemos, para no llenar de videos. Los videos están estructurados en tres sectores, ¿sí? Las clases teóricas, o en tres listas de reproducción, ¿sí? Las clases prácticas, y videos de procesos productivos. Los videos de procesos productivos son videos explicativos de algún proceso particular que nos van a servir para entender algún tema teórico o algún tema práctico, ¿sí? Acá ustedes van a ver, si quieren, todos los videos de la práctica. No todos los videos están habilitados todavía, algunos se le pusieron fecha de estreno futuro para justamente no cargarlos de material y no sepan cuál ver, ¿sí? Hoy vamos a empezar con la unidad 1, que es teoría general del costo y concepto de costo. El cronograma también les quería marcar algunos puntos del cronograma. El cronograma va a ser más apretado de lo normal al empezar un mes más tarde y no terminar un mes más tarde. Está un poquito más comprimido de lo normal, pero bueno, tiene la ventaja de que esta mecánica de cursado por ahí nos hace ganar tiempo en algunos temas, donde pueden ustedes ver el video, trabajar de su casa y aprovechar la clase sincrónica para evacuar dudas. El cronograma es el que vamos a tratar de cumplir, ahí está unidad por unidad. Vamos a tratar de ir cumpliéndolo, salvo que haya un atraso de algún tema que haya que revisar y tengamos que retroceder, ir para atrás para que quede claro el tema. Ahí probablemente no avancemos al mismo ritmo, pero vamos a tratar de recuperar después. El primer parcial es dentro de un mes y una semana, o el 20 de octubre, perdón, el 22 de octubre.
el primer parcial que es teórico-práctico. Ahí hay un cambio con respecto al recuperatorio. Si ustedes lo ven en el campus virtual, el recuperatorio estaba el 29 de octubre, una semana después, lo cual es imposible para que nosotros le podamos devolver las notas en una semana y ustedes puedan estudiar. Si alguno va a recuperatorio o el que vaya a recuperatorio, no hay tiempo físico ni para nosotros corregir ni para ustedes estudiar o reestudiar el que tenga que ir al recuperatorio. O sea, el recuperatorio se puso el 10 de noviembre. Y segundo parcial es el 5 de diciembre y el recuperatorio el 19 de diciembre. Esta fecha también pedimos, que todavía no nos confirmaron, que se pase un poquito más adelante para no comprimir tanto los temas, porque si no es como que hay que correr bastante para ustedes estudiando, sobre todo en noviembre y diciembre, para llegar bien con los temas que tienen que entrar al segundo parcial. Va a haber 3 APEs, 3 actividades pedagógicas evaluables, que están ahí puestas las fechas. La primera es el 8 de octubre, y ahí dice los contenidos, la unidad 1 a 4. Va a haber una segunda APE el 1 de diciembre, ¿sí? Una tercera APE después del segundo parcial, que abarca los temas que entran después del segundo parcial, la unidad 10, 11 y 12, esa va a ser el 15 de diciembre, y va a haber un recuperatorio de APE el 29 de diciembre, ¿sí? De las 3 APEs tienen que tener aprobadas 2, ¿sí? El régimen de cursada es el mismo que el habitual, ¿sí? Tienen que aprobar los 2 parciales con nota 6 o superior a 6 y 2 APEs de 3 para promocionar la materia, ¿sí? Si no cumplen con el requisito de APE, van a final. Y si le falta algún parcial, tienen los recuperatorios de parcial y habilitantes, ¿sí? Pero para ir habilitante necesitan tener 2 APEs de 3 también. Si no, no pueden ir al habilitante. Es decir, que las APE son requisitos para el habilitante y para promocionar, no para el final. Eso lo conocen, creo, mejor ustedes que nosotros. Bien. No sé si tienen alguna consulta, si tienen dudas. Profe, una consulta. Sí. Hola. Los parciales y las APE son todas por el campus, ¿no? A través Sí, del sí, campus. van a ser todas, está bien, está buena la pregunta. Van a ser todas virtuales también, seguramente por el cuestionario de Moodle del campus, o por ahí será el cuestionario de Drive. Van a ser teórico-prácticas, va a tener una sección teórica, ustedes van a tener que responder. Y va a haber unas preguntas prácticas que ustedes van a tener que desarrollar o en Excel preferentemente, y nos van a tener que adjuntar la respuesta en Excel para que nosotros corrijamos sobre el Excel. Van a tener un tiempo, el cuestionario se activa en un horario, en general los días asignados a clase van a ser en el horario de clase y se desactiva o se cierra a las 2 horas y media, 3, que es el tiempo en general que damos para el parcial. Y ahí les comento una cuestión adicional. En caso de que a nosotros nos genere dudas las respuestas que ustedes nos envían, las devoluciones, podemos hacer una validación oral de lo que escribieron, de lo que respondieron, ¿sí? O de algún otro, o del tema que no nos quedó claro. Si nosotros hicimos una pregunta sobre el tema mano de obra y no nos quedó claro, si ustedes saben el tema mano de obra, podríamos hacer una validación oral, los convocamos para que nos expliquen qué quisieron escribir, qué quisieron decir, si entienden el tema mano de obra, y si bien nos da la sensación o nos da la seguridad de que saben el tema, va a estar aprobado el parcial, y si vemos que no sabe el tema y el parcial está dudoso, está desaprobado el parcial. Esto lo hacemos en general cuando vemos parciales muy parecidos. Se nota claramente cuando se copian, me ha pasado, y cuando ve parciales parecidos, llama a validación oral a las 2 personas o a las 3 que tienen el parcial parecido, y siempre pasa que una sabe y las otras 2 no saben. Y salta. Les digo por las dudas, el que quiera compartir información va a terminar siendo también llamado a validación probablemente. Bien, no sé si con eso quedó aclarado el tema de las evaluaciones. Perfecto, gracias. Los parciales son teórico-prácticos.
Los parciales Adrián, prácticos, sí, sale una sola nota. Sí, Adrián, perdóname, me están preguntando acá por el chat si las APE son en el horario de clase. sí, van Le a puse ser. que sí, pero En principio van a ser en el horario de clase, vamos a asignar. Las APE son ejercicios muy cortitos, con lo cual se hacen en media hora. Van con nota aprobado o desaprobado y van a ser en horario de clase. Lo que asignaremos de acuerdo a cada tema, como venimos, si es al final de la clase o al inicio de la clase. ¿Sí? Bien, chicos, no sé si hay alguna otra consulta. Voy a compartir, así puedo ver el chat, porque si no, no puedo ver el chat. Sí, Matías pregunta si ya está toda la bibliografía subida al campus. Sí, está toda la bibliografía. De los temas hasta la primera parte está toda. De la segunda parte no está habilitado todavía, pero sí, ya también está todo subido, no está habilitado para que lo vean ustedes. Todo lo que está en las carpetas teóricas es la bibliografía que va a entrar para la primera parte. Acá, si ustedes van, cada carpeta teórica, van a encontrar, por ejemplo, de la unidad 2, el costo en los sistemas de información, van a encontrar las filminas, ¿sí? De la unidad, acá están las filminas, y también van a encontrar en este caso, por ejemplo, escaneado un capítulo de un libro que es el libro de Peralta, donde habla de los costos en los sistemas de información. En muchas, digamos, en muchas unidades puede ser que haya bibliografía, en otras puede ser que haya un resumen, en otras las filminas más el material de clase, ¿sí? Pero sí, en cada carpeta teórica está la teoría, las filminas y el material teórico de cada unidad. Puede ser que algo agreguemos si algún tema vemos que necesitan algún adicional, algún refuerzo, algún capítulo de libro, ¿sí? Estamos en la desventaja de que no pueden ir a la biblioteca, al centro de estudiantes, donde tienen libros para sacar y leer, que siempre es bueno complementar con algún libro. De cualquier manera, bueno, si hay algún tema que no quede claro, nosotros le podemos escanear, o yo tengo algunos libros escaneados como para complementar si alguno quiere leer o explayarse en algún tema en particular. Bien. Chicos, no sé si hay alguna consulta, si tienen alguna duda. La cursada es bastante intensiva, ya de por sí era bastante intensiva porque la materia era larga, es larga, y en estas situaciones de cuatrimestre acortado, lo que les recomiendo es que la lleven al día, porque cuando se atrasan suelen no poder acomodarse después para el parcial. Cuando quieren acordar, pasaron 3 semanas sin estudiar, son muchos temas para ver y no llegan a veces, ¿sí? Entonces, la recomendación, como siempre, que es lo que vemos nosotros, que el que le termina yendo bien es la persona que lleva al día la materia, ir estudiando semanalmente todos los temas, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Si no, arrancamos. Hoy tenemos que ver. Está el video de esta parte, pero les voy a marcar algunas cuestiones importantes que les va a servir para afrontar el práctico que vamos a ver después. Bien. Vamos a arrancar las filminas las acorté un poco. Ahí está. Quería. Bueno, quería ocultar eso, ¿no? Las filminas las acorté un poco, pero bueno, en la que tienen subidas al campo está un poquito más explayada, tiene más escrito, más definiciones, que le sirve un poquito más para estudiar.
vamos a empezar con a ver, estamos estudiando costos, vamos a empezar estudiando costos. Y a ver, lo que vamos a decir el abordaje sobre el cual nos vamos a basar para el estudio de los costos. El abordaje es un abordaje económico desde la economía. Nosotros vamos a estudiar el costo como un fenómeno económico, ¿sí? No es un fenómeno contable. Si bien el costo nació como un fenómeno contable, nació la contabilidad de costos subordinada a la contabilidad patrimonial, hoy día el analista en costos hace muchas otras cosas, además de ser soporte a la contabilidad patrimonial. ¿Por qué hacemos ese abordaje desde el punto de vista económico? Porque lo que hace el analista en costos es costear procesos productivos, costear procesos de transformación, ¿sí? Y eso se da en la realidad de las empresas, y para poder costear esos procesos, los objetivos productivos del proceso, necesitamos conocer el proceso, ¿sí? Y ese es el mejor abordaje que da mejores frutos para entender la problemática de los costos. Basándonos, digamos, en ese concepto, partimos estudiando lo que es el sistema económico, ¿sí? Sistema económico es algo que ya deben haber estudiado en estructura de la economía o en macroeconomía. El sistema económico es un conjunto de unidades productivas e individuos que se interrelacionan con el objeto de administrar la escasez, ¿sí? Y hay distintas maneras: sistemas económicos más regulados, sistemas económicos más abiertos, más liberales, ¿sí? Pero todos tratan de administrar la escasez. Los individuos quieren satisfacer necesidades adquiriendo bienes y servicios que son escasos, ¿sí? Las unidades económicas o productivas tratan de generar recursos económicos para satisfacer necesidades de los individuos, ¿sí? Y por supuesto que no alcanza para todo, entonces hay mecánicas para regular eso, ¿sí? Y eso lo regula el sistema económico en general. Ahora, no es la idea estudiar toda una teoría del sistema económico, los regulados, los no regulados, sino que lo único que nos interesa entender del sistema económico es que interactúan individuos y unidades productivas. De hecho, este esquema muy simple del sistema económico, fíjense que está graficado en el centro casi una unidad productiva, que en realidad en ningún sistema económico interviene una única unidad productiva, intervienen miles, cientos, millones de unidades productivas que interactúan entre sí. Nosotros lo que queremos marcar es que la unidad productiva, como eje central del sistema económico, lo que hace es comprar o adquirir factores productivos, ¿sí? O recursos productivos, recursos económicos, los compran en el mercado de factores o en el mercado de recursos, los consumen y los combinan en acciones para obtener objetivos productivos que venden en otro mercado, ¿sí? En el mercado de objetivos productivos o de bienes y servicios, como se conoce, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a decir es que cualquier unidad productiva, sea de la complejidad que sea muy grande, muy chica, sea que produce cosas tangibles, cosas intangibles, está haciendo en el fondo lo mismo: comprar factores, combinarlos en acciones, obtener objetivos. Eso es lo que vamos a estudiar. En ese proceso de adquirir factores y cambiar esos factores, transformarlos en objetivos, hay un proceso de transformación que no necesariamente es física solamente, sino que es un proceso de cambio, ¿sí? Dejo una cosa, sacrifico factores para obtener objetivos. En esa mecánica hay un proceso de costeo que tenemos que implementar, ¿sí? A ver, poniendo un poquito más la lupa sobre la unidad productiva, las unidades económicas productivas, fíjense que acá está esquematizado: compra factores en el mercado de factores, los combinan a través de una función de producción que es función de diversas categorías de factores para obtener objetivos productivos, ¿sí? Los factores son de distintas características. Hay factores de larga duración, como los bienes de uso, o acá llamados bienes de capital. Hay factores tangibles de inmediato consumo, ¿sí? Tangibles, digamos, que lo puedo ver, medir y tocar, y una vez que los uso no sirven más, como los bienes intermedios.
Hay factores que tienen que ver con el uso del tiempo de la gente, como el recurso humano, de los empleados que participan del proceso productivo a cambio de un salario. Hay factores que tienen que ver con servicios que le compro, o sea, son intangibles y los uso o los consumo en el proceso de producción, como la energía eléctrica, agua, ¿sí? Gas. Hay recursos naturales que son factores tangibles que son extraídos de la naturaleza, como no sé, en la industria de la pesca, el pescado que se extrae del mar, en la industria minera, las rocas que después se trituran. Son bienes crudos que se sacan de la naturaleza. Y el capital financiero, que básicamente es el recurso económico para subvencionar a todo el sistema, para poder comprar todos los otros factores. Digamos, las unidades productivas compran factores de esas características. ¿Qué cambia? Hay algunas unidades productivas que tienen más intensidad en el uso de algún factor. Si hablamos de una industria petroquímica, ¿sí? Que produce los distintos tipos de combustible, una destilería. La industria petroquímica, el principal factor por ahí es el recurso natural petróleo, es el más significativo en peso, en costo. Después una gran infraestructura de bienes de capital, todos los, llamémosle alambique de destilado, las distintas tolvas que son enormes, eso requiere una gran intensidad de capital, toda la estructura de destilado. Servicios intermedios ya no tanto, seguramente energía eléctrica para los procesos de calentamiento, gas, ¿sí? Bienes intermedios poco, algún aditivo, casi nada, ¿sí? Recursos humanos pocos, si bien trabaja seguramente bastante gente, hoy día los procesos están bastante automatizados y no es tan demandante de la mano de obra, y capital financiero mucho, ¿sí? Seguramente para financiar el armado de todo ese esquema productivo. Los objetivos productivos es lo que sale del proceso, ¿sí? Serán los distintos tipos de combustible, nafta premium, nafta gasoil, nafta común, ¿sí? En definitiva, una unidad productiva. Ahora hablo de, no sé, de un flete, el transporte o del transporte urbano de pasajeros, ¿sí? Y ahí la unidad productiva, los recursos seguramente que intervienen, los bienes de capital, los colectivos, ¿sí? Recursos naturales, nada, casi nada, no sé, agua, pero ni siquiera el agua en sí se usa agua destilada para refrigerar los motores. Bienes intermedios, pocos, no sé, el combustible si quieren, recursos humanos, sí, muchos, los choferes, que cada colectivo lo maneja un chofer o hay varios choferes por colectivo porque trabajan en doble o triple turno, ¿sí? Y el capital financiero bastante, pero hay por ahí poco recurso natural a nada y pocos servicios intermedios o nada. Algunos sí, seguros, algún impuesto, algún servicio intermedio también interviene. El objetivo productivo es el proceso de transporte para trasladar personas. Fíjense que estamos diciendo dos actividades totalmente disímiles por dos unidades productivas totalmente disímiles y en el fondo hablamos de lo mismo, de consumo de factores, acciones, objetivos. Las acciones productivas del proceso también van a ser distintas. Cada proceso productivo tiene su propio esquema de acciones. La destilería será calentar el petróleo a altas temperaturas para que a través de un proceso de destilado o de refinado se separen los distintos tipos de combustibles y después hacer un segundo proceso de destilado para separar los combustibles líquidos en distintos tipos de combustibles líquidos de los sólidos y así será el proceso, ¿sí? Y tendrá varias etapas de refinado. El servicio de transporte será moverse por distintos recorridos. Una gran acción productiva o dos acciones productivas, ¿sí? El proceso de alistamiento de las unidades y después el recorrido normal. Pero bueno, estamos hablando en el fondo de lo mismo, acciones, factores, acciones, objetivos, ¿sí? Los factores con distinta intensidad, las acciones de distintas características y complejidad, y los productos, los objetivos productivos. Cuando hablamos de productos, por ahí es mejor llamar objetivo productivo porque apuntamos a lo tangible, pero también a lo intangible. El servicio de transporte es un objetivo productivo, ¿sí? Y es intangible. El combustible no, es un bien que es tangible. Bien. Entonces, a ver, lo que nos tiene que quedar claro de esta primera sección de la unidad es que las unidades económicas hacen procesos productivos, que es lo que tenemos que conocer para poder costear. No se puede costear algo que no se conoce, ¿sí?
Entonces necesitamos conocer el proceso productivo. En cualquier proceso productivo que estudiemos, simple, complejo, de intangibles, de bienes físicos, nos vamos a encontrar que hay 3 elementos constitutivos básicos, que son los factores, las acciones y los objetivos. Puede ser que un proceso productivo sea una sola acción, no sé, el peluquero que corta el pelo, solamente corta el pelo. La única acción que hace es la de corte, ¿sí? Los factores que intervienen, pocos, el tiempo del peluquero y la infraestructura de corte. El objetivo productivo es el corte de pelo, ¿sí? Los 3 elementos constitutivos. Y para que haya proceso productivo, además de estos 3 elementos constitutivos, hay un requisito esencial que se tiene que cumplir, que es el agregado de valor, ¿sí? Nadie hace un proceso de instrumentar una serie de acciones encadenadas que consuman factores para obtener objetivos para que no se agregue valor en ese proceso, ¿sí? ¿Y qué es el agregado de valor? El agregado de valor se indica como que la capacidad de satisfacer necesidades que tiene lo que se obtiene es mayor a lo que entró al proceso, ¿sí? La capacidad de satisfacer necesidades de los objetivos son mayores que la capacidad de satisfacer necesidades que la que tenían los factores. Si no ocurre esto, no hay valor agregado, no hay proceso productivo, ¿eh? O sea, un requisito esencial, además de los elementos constitutivos de un proceso productivo, es el agregado de valor. Fíjense que acá la capacidad de satisfacer necesidades de los objetivos es X más N, si se pudiera medir, la mediría como X más N, y la capacidad de satisfacer necesidades de los factores es X, ¿sí? Es menor la de los factores, mayor la de los objetivos. Bien, chicos, hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Cualquier cosa o activan el micrófono o consultan por el chat. Bien. Bien, los factores los 3 elementos constitutivos, la definición, los factores son los bienes o servicios. Los factores pueden ser tangibles o intangibles, que se usan, se consumen, se agotan en el proceso productivo, en el proceso de transformación, para obtener los objetivos productivos. Los factores se consumen en las acciones, ¿sí? Y a ver, en esencia todo proceso productivo es extinguir factores para obtener algo mejor, ¿sí? Que son los objetivos productivos. Esa es la esencia del proceso productivo. Los factores que uso en el proceso se extinguen, se matan o se aniquilan. Y puede ser que se extingan en un solo uso, como la materia prima, lo uso una vez y ya no sirve más, o puede ser que se extingan, se vayan agotando gradualmente como los bienes de uso, ¿sí? Que no se agotan con un solo uso, sino con varios usos, ¿sí? Bueno, de categorías de factores productivos ya hablamos un poquito. La teoría de la producción habla de 6 categorías de factores productivos, ¿sí? Que los enumeramos recién. Desde la óptica del análisis de costo lo vamos a englobar en 3 elementos de costos. Materiales, mano de obra y otros costos, el tercer elemento. Lo vamos a estudiar de manera resumida en 3 elementos. Bueno, esto, a ver, los factores productivos que se consumen en las acciones, recién dijimos los factores se consumen en las acciones productivas, ¿sí? Los factores productivos que se consumen en las acciones pueden ser adquiridos en el exterior, factores externos, o pueden ser producidos por la propia empresa en una acción productiva anterior, ¿sí? A ver, por ejemplo, vamos a suponer una carpintería que hace mesas de madera, ¿sí? Puede ser que compre la madera a un aserradero, entonces la madera es un factor externo, o puede ser que tenga su propio aserradero y sea una empresa integrada donde tiene el aserradero y la carpintería, y esa misma empresa se dedica a hacer extracción, tala de árboles y corte para hacer las distintas tablas, entonces la madera es un factor interno.
la empresa está integrada, tiene el proceso de cultivo del recurso natural, el proceso de tala, la corta y esa materia prima, tabla, se usa para otra acción productiva que es la de corte, ensamble, para hacer la mesa, ¿sí? La acción productiva es una serie de procesos que lo que hace es consumir los factores para ir transformándolos y darle un valor agregado. Cada acción es un subproceso productivo en sí, ¿sí? Es una pequeña empresita, si quieren, ¿sí? A ver, una panadería es una unidad económica que hace un proceso productivo. ¿Qué hace la panadería? Pan, supónganse, para no complicarla, vamos a suponer que solo hace pan. ¿Qué hace la panadería? Compra factores, harina, agua, levadura, sal, horas hombre del oficial amasador, una máquina de amasado, horas hombre de un oficial cocinero, el horno y energía eléctrica para alimentar la maquinaria. ¿Sí? Esos son los factores que compra. Las acciones, podemos enumerar que la primera acción es la de amasado, la segunda acción de oreado y moldeado, la tercera acción de cocinado, ¿sí? Cada acción consume factores y va generando unidades de obra que van pasando a la acción subsiguiente. Cada acción en sí podría ser como un subproceso productivo. Es una pequeña empresita el proceso de amasado. Consume esos propios factores, harina, agua, levadura, sal, mezcla todo. En eso consiste la acción, en mezclar todo durante un tiempo para que quede una masa homogénea, ¿sí? Y el objetivo productivo que pasa a otra acción es la masa hecha, ¿sí? Así como los factores podían ser externos cuando se compraban en el exterior o internos cuando venían de una acción productiva anterior, ¿sí? Las acciones también podemos decir que las acciones son mediatas o inmediatas, ¿sí? Las mediatas son, por ejemplo, la primera acción de amasado. Lo que se obtiene de esa acción no va al consumidor final, sino que va a ser usado en otra acción, ¿sí? La unidad de obra de esa acción, la masa hecha, la primera acción es de amasado, que obtiene la masa hecha. Lo que hace esta acción es combinar harina, agua, levadura, sal, ¿sí? Para obtener una masa. Esa masa no va a ser vendida en el mercado de bienes y servicios, va a ser consumida en una segunda acción de oreo y moldeado, ¿sí? Donde la masa se deja levar y se cortan las distintas piezas que después se van a cocinar. Esta acción de amasado es una acción mediata, ¿sí? No se obtiene inmediatamente el objetivo productivo a partir de ella, se obtiene un subproducto, ¿sí? No un subproducto, un producto en proceso, llamémosle. La acción de oreo y moldeado, acá hay graficados dos acciones, pero la acción de oreo y moldeado obtiene la unidad de obra, las piezas oreadas y moldeadas, pero sin cocinar, ¿sí? Entonces, la acción de oreo y moldeado es una acción mediata. Las piezas oreadas y moldeadas, ya con la forma que va a tener y con la dimensión que van a tener en el pan, van a la acción de horneado y se cocinan, ¿sí? Ahí se agregan factores, el horno, el kilowatt de energía eléctrica, si el horno es eléctrico, las horas hombre del oficial cocinero. Lo que se obtiene de esa última acción es el kilo de pan. Ese sí es el objetivo productivo, entonces esta última acción es una acción inmediata. La última acción que obtiene el objetivo productivo se le llama inmediata. Las anteriores son acciones mediatas, ¿sí? El tercer elemento constitutivo, los objetivos productivos, ¿sí? Es lo que se obtiene a partir de la última acción del proceso, son objetivos productivos tangibles o intangibles, ¿sí? Tangibles, me refiero a que se pueden medir, pesar, tocar; intangibles, a los servicios, básicamente. Es lo que se obtiene y se vende en el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Bien, ahí está otro esquema de proceso productivo donde se ve los factores externos que se compran, las acciones, podría ser el caso que les decía, la panadería, amasado, oreo y moldeado y cocinado, y el objetivo productivo que se vende en el mercado de objetivos productivos. Un tema que quiero marcar, para clarificar por qué estudiamos esto. Nosotros cuando hacemos costos, ¿el costo qué es? Ahora vamos a meternos un poquito en la definición de costos, pero ya le voy anticipando. ¿Qué es el costo? El costo es el sacrificio económico de recursos
los recursos que sacrifico necesariamente para obtener este objetivo productivo. Digamos, ¿cuánto pierdo acá de estos factores que compro y uso en estas acciones para obtener esto? Eso es el costo, ¿sí? Lo que dejo a cambio de obtener algo mejor. ¿Por qué algo mejor? Porque tiene un valor agregado. Se supone que si hago el proceso productivo, lo que obtengo es mejor de lo que dejo, ¿sí? Por eso las empresas ganan plata, en teoría, o deberían ganar plata, ¿sí? Porque obtienen objetivos productivos que son mejores que los factores, tienen un valor agregado, tienen ingresos diferenciales entre lo que venden y los costos de lo que compran, ¿sí? Y de lo que usan, sacrifican, ¿sí? A ver, yo como necesito saber el costo de los factores que sacrifico acá, necesito saber cómo se sacrifican, en qué momento se sacrifican, en qué condición, en qué cuantía se sacrifican, y eso no hay otra manera que estudiando el proceso productivo. Yo si quiero costear cuánto cuesta un kilo de pan, tengo que ir a la panadería y ver cuánta harina usan en el proceso de amasado, cuánta levadura, cómo la combinan, tengo que ver si hay derroche, ¿sí? Tengo que ver si los tiempos del oficial amasador son coherentes o tarda mucho, si hay ineficiencias en el proceso, ¿sí? Tengo que ver toda la serie de acciones encadenadas, cómo se hacen las acciones, cómo se consumen los factores para poder entender el proceso y costearlo. Digamos, esto no puede ser visto como una caja negra que por un lado entran factores y por otro lado salen objetivos e ignorar qué pasa en el medio de esa caja negra. El que hace eso no está costeando adecuadamente, ¿sí? Necesito conocer el proceso. Hay un viejo docente de costos, el profesor Juan Carlos Vázquez, que decía que el contador de costos, creo que lo contaba en el video, no es un contador un tradicional que está de traje y corbata sentado adelante de su PC de una máquina de escribir en esa época por ahí, o de papel y lápiz haciendo costos. Es una persona que está caminando la fábrica. Está pasando por las distintas acciones, viendo cómo ocurre el proceso, ¿sí? Y viendo cómo se hace el sacrificio de los factores. Les digo que es así y cabalmente es así. Yo empecé a trabajar en una industria haciendo costos, actualmente trabajo en esta temática, y también me contrataron para hacer costos de procesos productivos y no entendía nada, ni siquiera lo que estaba haciendo, hasta que no fui a ver el proceso y entendí cómo se hacía el proceso constructivo. Cuando entendí cómo se hacía el proceso constructivo, ahí empecé a entender lo que tenía que hacer, cómo costear. O sea, es importantísimo conocer el proceso para poder costear. Es más, les digo que cualquiera que conoce el proceso y no conoce tantas técnicas de costeo, podría costear, ¿sí? Siendo ordenado y siendo analítico. Ahora, por más que ustedes tengan un máster y hayan estudiado contador y tengan una maestría, si no van y ven el proceso, no van a poder costear nada. ¿Sí? Bien, esto está, lo pongo acá, digamos, no está en las filminas, creo que sí en el resumen, para entender una cuestión, las distintas categorías de procesos productivos. Esto está puesto para entender que estos procesos de costeos que vamos a aplicar son independientes del tipo de proceso productivo, que los hay y muy variados, ¿sí? Estudiar los distintos tipos de procesos productivos podría ser una materia de ingeniería o un posgrado en ingeniería, ¿sí? No es el objetivo tampoco. Hay libros escritos de procesos productivos. Pero sí entender que hay muchas variantes de proceso productivo. Eso sí es un objetivo que queremos mostrar. Por eso mostramos esta clasificación donde se van a ver varias variantes de procesos productivos según el tipo de transformación. Los procesos productivos se pueden clasificar en transformación técnica, de modo, de tiempo y de lugar, ¿sí? Y acá sí vamos a marcar algo, y es importante entender esto. Muchas veces se asocia producción con transformación física y obtención de bienes tangibles. Una panadería que mezcla harina, agua, sal, levadura y obtiene pan, ¿sí? Y eso es una industria de transformación física o técnica. En una carpintería que compra madera, la corta, la ensambla, la pinta y obtiene sillas y mesas. Una industria automotriz que corta chapa, hace los moldes, ensambla todo, compra autopartes, ensambla y se obtiene un auto.
¿sí? No hay duda que eso es producción y hay transformación física o técnica. Ahora, nosotros vamos a entender el proceso productivo. Ya dijimos, unidad productiva es lo que obtiene bienes tangibles, pero también intangibles. Un peluquero que obtiene un corte de pelo. Para nosotros, producción es cualquier cosa que agregue valor, consuma factores, tenga acciones productivas y tenga un objetivo productivo, sea tangible o intangible. Entonces ahí aparecen otros conceptos más amplios de producción, como es la transformación de modo. La transformación de modo se refiere a que cambia la forma en que comercializo la cosa, pero no cambia la cosa, ¿sí? No cambia, estoy hablando, no sé, de azúcar que se produce en Tucumán. Estamos hablando del mismo tipo de azúcar, no cambia su característica física, técnica, pero se fracciona de distinta manera. Azúcar vendida en packs de 25 bolsas de 1 kilo o vendida en paquete de kilos, ¿sí? Bueno, eso es transformación de modo. Algunas unidades productivas se dedican a eso, como los mayoristas, compran en fábrica cantidades y packs, pallets, camiones, ¿sí? Y fraccionan y venden por unidades menores, y eso es proceso de producción, es agregado de valor, hay consumo de factores, acciones y objetivos, eso también es producción y merece ser costeado con los mismos conceptos que usamos para la transformación física de bienes, ¿sí? Los mismos conceptos, las mismas teorías, los mismos argumentos van a ser usados para costear uno u otro, la transformación física que la transformación de modo. Transformación de lugar tiene que ver con cambiar la cosa del lugar que se comercializa, traerlo más cerca de donde el público lo necesita, el consumidor, y eso es un agregado de valor, ¿sí? A mí me resultaría muy incómodo ir a comprar las cosas a donde se producen, la verdura, ir a comprarla a los campos, no sé, azúcar al ingenio azucarero, el auto a la fábrica automotriz. Me conviene comprarlo cerca de donde estoy yo viviendo. Hay empresas que se dedican a hacer el transporte, traerlo desde donde se produce hasta donde se comercializa, y eso es un valor agregado. Y eso es producción también, porque hay factores que se consumen, el camión, el sueldo, el conductor, el combustible, ¿sí? Hay acciones, el proceso de carga, transporte, descarga, hay objetivos productivos. El mismo bien no cambió de forma, el auto que salió de la automotriz está en la concesionaria, no cambió de forma, no hay transformación técnica, pero alguien lo acercó a un lugar más cercano donde el público lo necesita y el público lo valora más, ¿sí? Entonces hay un agregado de valor. Es producción también eso. Y merece ser costeado con los mismos argumentos, técnicas que se costea una transformación física de bienes, ¿sí? Transformación de tiempo, ¿sí? Vender el mismo producto pero en otra época. Por ejemplo, el caso típico son las frutas que se compran en estación, en temporada alta y se venden en temporada baja, cuando ya no se están produciendo. Bueno, ahí hay factores, acciones, objetivos, agregado de valor. El público valora comer ciertas frutas en temporada baja cuando no se cosechan, ¿sí? O comer durante todo el año. Estos tipos de transformación, que no tienen que ver con cambio de forma, también son producciones y también merecen ser costeados. Son procesos productivos. Por supuesto que más simple a veces que la transformación técnica, pero son procesos productivos, ¿sí? Bien. Según el modo de generar los productos, vamos a hablar de producciones simples o producciones múltiples. Producción simple puede hacer varias acciones, puede haber varias acciones, pero lo que obtengo es un único producto, ¿sí? Por ejemplo, una carpintería que solamente hace mesas, ¿sí? Producto único, el proceso productivo es simple. Ahora puede ser una carpintería que haga sillas y mesas, ¿sí? Varias acciones, corte, ensamble, terminación, pintado, ¿sí? Y hace sillas o mesas. Ella elige, la carpintería elige, con la madera, con las mismas máquinas, o puede hacer una combinación de los dos, hace sillas y mesas, pero la carpintería elige cuánto hace de sillas, cuánto de mesa, y puede decir, hago 20 sillas y ninguna mesa, 10 sillas y 2 mesas, ¿sí? Eso es producción múltiple alternativa. Varios objetivos productivos, pero puede elegir la empresa cuál hace y qué cuantía hace, ¿sí? Son un proceso productivo un poquito más complejos de costear, porque voy a empezar a encontrar ciertos factores de uso común a los dos objetivos productivos. Algunos no.
Pero hay otro, el supervisor de corte es un costo común, si corto las sillas y corto la mesa, es un costo común a los dos objetivos productivos. Se me presentan algunas complicaciones adicionales. ¿Bien? Y después vamos a tener el proceso de producción múltiple conjunto. Ahí esto es más complejo. Hay algunas industrias que tienen la característica, después lo vamos a estudiar como una unidad particular, los costos de la producción conjunta. Hay una unidad, ¿sí? Hay ciertas industrias que tienen particularidades que el proceso productivo tiene que ver con romper una materia prima para obtener varios objetivos productivos. Pero la empresa no elige cuánto hacer de cada producto, sino que surge, digamos, de las características de la materia prima que se fracciona. Por ejemplo, yo les di un ejemplo hace un rato. La industria de destilado de petróleo hace un proceso de ruptura, un proceso físico-químico, de ruptura de las moléculas de petróleo para obtener, a través de calor, para obtener distintos tipos de combustibles. Nafta premium, nafta común, gasoil, brea. Ahora, ¿qué característica tiene? En ese proceso, la destilería no elige, quiero hacer este producto. Le surge inevitablemente en el proceso de partición de la materia prima. ¿Sí? Esto se llama producción múltiple conjunta o conexa y tiene algunas complejidades adicionales. Otro ejemplo podría ser la industria de la carne, donde se faena una res, una vaca, y se obtienen distintos tipos de corte. Producto A será lomo, producto B será asado, producto C será grasa, producto D será huesos, ¿sí? Distintos tipos de corte a partir del proceso de partición del animal sacrificado, ¿sí? Y también un único proceso de desposte o de partición, varios objetivos productivos. Y la empresa no elige qué hacer, porque elegiría qué hacer si dice, bueno, yo quiero sacrificar y faenar la vaca y obtener solo el lomo. No puede hacerlo, ¿sí? No puede obtener un único objetivo productivo. No es una decisión de la empresa qué hacer y cuánto hacer. Le viene condicionado por el proceso eso. Fíjense que estamos diciendo distintos procesos productivos y tienen distinta complejidad. Hay muchas variantes de procesos productivos, ¿sí? Después tenemos otra clasificación en función del rendimiento temporal. Vamos a hablar de producción continua y producción por lote. Esto van a ser dos unidades o una unidad en dos sectores que vamos a ver de distintos tipos de procesos productivos. Producción continua es cuando produzco siempre lo mismo de la misma manera, ¿sí? Produzco una unidad atrás de otra con el mismo esquema productivo y siempre lo mismo, no cambio de forma. Esas son industrias que tienen particularidades, se llaman industrias de producción por procesos o industrias de producción continua. Las automotrices que tienen cadenas de montaje, ¿sí? Y después tenemos la producción por lotes o pedidos, ¿sí? Donde ahí no produzco siempre lo mismo de la misma manera, sino que produzco lo que me pide el cliente y voy adaptando mi esquema productivo a cada pedido particular de cada cliente, ¿sí? Bien. Otra clasificación de procesos productivos, como para que veamos variantes: monoetapa, plurietapa. Monoetapa, proceso productivo muy simple, una sola etapa productiva, una sola gran acción de transformación, un corte de pelo, ¿sí? Producción plurietapa, muchas acciones de proceso productivo, no sé, fabricar un barco, tiene el proceso de corte de la chapa, primero de granallado de la chapa o lo que se llama de tratamiento preliminar de la chapa, un tratamiento abrasivo, después el proceso de corte, después el proceso de construcción de los paneles, después el proceso de construcción de los tanques o 3D, el proceso de armado de los anillos, el proceso después de armado de unión de los anillos, de unión de proa a popa, pruebas, pintado, ¿sí? Alistamiento del barco, un montón de etapas, una encadenada atrás de la otra. Obviamente el proceso, cuanto más etapas tiene, más largo, no sé si más complejo, más largo el proceso de costeo, ¿sí? Y según la estructura de las acciones productivas, otros tipos de procesos productivos, flujo en línea. Flujo en línea, las típicas industrias automotrices, se da en general en la producción por procesos o continua, una acción atrás de otra. Corto, ensamblo, pinto. Y siempre se da esa secuencia de acciones productivas. Hago sillas, producto A sillas, corto la silla, ensamblo las piezas, pinto la silla ensamblada. Obtengo la silla.
Y acá puedo tener otro proceso en paralelo, también con flujo en línea, ¿sí? Mesas. Corto las mesas, ensamblo las piezas de la mesa, pinto las mesas, obtengo la mesa, ¿sí? Eso es producción flujo en línea. Hago como cadenas de montaje para cada objetivo productivo y no se mezclan, ¿sí? Producto intermitente, esto se usa más para lotes, para pedidos, ¿no? A diferencia del anterior que se usaba en la producción continua por procesos. Acá, digamos, mi proceso productivo está determinado por el producto que me piden. Les doy el mismo ejemplo, una carpintería, ¿sí? Acá tiene la acción de corte, acá la acción de lijado, acá la acción de ensamble, acá la acción de terminado y acá la acción de pintado. Me piden sillas, hago sillas a pedidos. Bueno, digo, esta silla tal como fue diseñada pasa por el proceso de corte, no se lija porque quiero que quede rústica, sí se ensambla, sí se pinta, pero no se le hace el proceso de terminación de los bordes. Mesa me piden, sí pasa por el proceso de lijado, la mesa se corta, se lija, se pinta, se refuerza, ¿sí? Cada producto se diseña por qué acciones pasa y no es un flujo en línea siempre igual, ¿sí? Depende del tipo de producto que me pida. Me pueden pedir sillas sin pintar. Bueno, termino de ensamblar, se las entrego, ¿sí? Me pueden pedir mesas pintadas. Bueno, esa sí pasa por la etapa de pintado, ¿sí? Y después otro modelo de proceso productivo es el modelo por proyectos, donde yo armo mi proceso productivo para el proyecto en particular y no lo vuelvo a usar, ¿sí? Esto se usa para grandes proyectos de construcción, no sé, un puente, un edificio, un barco puede ser, ¿sí? Entonces, yo armo mi proceso productivo adaptado a ese objetivo productivo. Quiero construir un edificio en la costa. Bueno, acá como el edificio va a ser en la costa y hay piedra en los cimientos, voy a hacer primero, no sé, un proceso de... Los cimientos van con un proceso particular porque hay que hacer moler la piedra para hacer las bases. En cambio, en otro proyecto capaz que cambia algo de eso. Bien, esto vamos a saltear. Vamos a reforzar el concepto de costo. El concepto económico de costo. ¿Qué es el costo? Ya lo definimos, es el sacrificio económico de recursos necesarios para la obtención de un objetivo productivo. Ahí hay una definición similar que da el profesor Enrique Cartier en la teoría general del costo, que dice que el costo es toda vinculación coherente entre los objetivos o resultados productivos y los factores necesarios, consumidos necesariamente para obtener esos objetivos productivos, ¿sí? A ver, básicamente el concepto de costo tiene que tener cualquier concepto que dé cualquier autor tiene que tener esencialmente dos conceptos incluidos en la definición. Uno es el sacrificio económico de recursos, ¿sí? Necesarios para la obtención del objetivo productivo. Y también requiere que esos recursos que sacrifiqué necesariamente sean de vínculo coherente con el objetivo. O sea, yo no sacrifico recursos para nada, sino que tiene que ser necesariamente el sacrificio para obtener el objetivo. ¿La madera es necesaria para hacer una mesa? Sí, si no hay mesa sin madera, ¿sí? Ahora supónganse que el dueño de la empresa decide regalarle a fin de año no sé, supónganse un equipo de mate a cada empleado. Y eso no sé si es necesario, se puede vincular ese factor con el objetivo de hacer mesas, ¿sí? Por ahí es una decisión para que los considera amigos a sus empleados y no tiene que ver ni con una técnica de motivación para que produzcan más, ¿sí? Entonces ahí no hay un vínculo coherente entre el sacrificio de ese factor mate que le regala el dueño a sus empleados porque los considera sus amigos, ¿sí? Y el sacrificio económico de recursos tiene que ser necesario, ¿sí? Necesario. Tiene que tener una vinculación coherente el recurso con el objetivo y la cantidad y calidad que sacrifico del factor tiene que ser la necesaria en pos del objetivo productivo, ni más ni menos. Ni más calidad, ni más cantidad, ni menos calidad, ni menos cantidad, ¿sí?
para que sea considerado costo. En esa cuantía es considerado costo, ¿sí? Vamos a decir que el costo es un concepto físico. Originalmente es un concepto físico, ¿sí? Si yo digo el costo es el sacrificio económico de recursos necesarios para obtener un objetivo productivo, podría decir, para obtener una mesa necesito sacrificar 5 metros cuadrados de madera de pino, 10 horas hombre de un oficial cortador, 6 horas hombre de un oficial ensamblador, 3 litros de pintura, 25 tornillos, y estoy definiendo el costo, estoy definiendo los recursos que necesariamente necesito sacrificar para obtener una mesa y estoy diciendo en cantidad y calidad necesaria que necesito sacrificarlo. Entonces estoy definiendo bien el costo. Es correcto esa definición de costos. Y está bien, realmente está bien. Lo único problema que tiene es que es impráctica. No es tan práctico definirlo así, enumerando factores, cantidades y calidades de factores. Eso se vuelve complejo, ¿sí? Y aparte se vuelve difícil de mensurar, porque yo enumero los factores y no me da expresión de si la mesa es más trabajosa y más cara que la silla, ¿sí? Porque enumero factores y por ahí pierdo un poquito la óptica. Entonces ahí aparece el concepto monetario del costo o el componente monetario del costo, que lo que viene es esa monetización de estos factores, viene a simplificar la mecánica de medición del costo, ¿sí? El costo en esencia es un fenómeno físico monetizado a fines prácticos. El costo en esencia es un fenómeno físico monetizado con fines prácticos. Ese podría ser el resumen. Bien. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Acá, bueno, hay ejemplos, esto lo salteo. Esto sí es importante remarcar, el costo siempre va a ser el producto del componente físico por el componente monetario, ¿sí? El costo, esto es lo que me permite calcular el costo de un factor para obtener un objetivo. El costo del factor XY, el costo del factor madera para obtener un objetivo A, para obtener una mesa. El costo del factor madera para obtener una mesa. La cantidad de madera que necesito para obtener una mesa, 5 metros cuadrados de madera, necesito, ese es el componente físico o relación de eficiencia, por el precio de la madera. ¿Cuánto me cuesta un metro cuadrado de madera? Ese es el componente monetario o componente de valor. Si yo digo, necesito 5 metros de madera para hacer una mesa y cada metro cuesta 10 pesos, voy a decir que con 50 pesos de madera tengo el costo de la madera para hacer una mesa, ¿sí? Producto del componente físico por el monetario. Si hago la sumatoria del producto del componente físico por el monetario de todos los factores que intervienen en el proceso productivo, tengo el costo del objetivo. Me pregunto, ¿cuántos factores intervienen en el proceso de producción de una mesa? N factores. Tornillos, madera, horas hombre de un oficial ensamblador, horas hombre de un oficial cortador, desgaste de la máquina de cortado, energía eléctrica, ¿sí? Enumero todos los factores, N factores. Para cada uno de los N factores hago el producto. Componente físico, cantidad del factor por cada mesa, por el componente monetario, precio del factor por unidad de factor. Hago ese producto para cada uno de los factores y sumarizo, tengo el costo de la mesa, ¿sí? Esto es lo que se llama ecuación general del costo, que el costo de un objetivo A, costo de la mesa, es igual a la sumatoria del producto del componente físico por el componente monetario de todos los factores que intervienen necesariamente en la producción de una mesa, ¿sí? Bien. Hablamos de sacrificio económico de recursos necesarios para obtener un objetivo. La necesariedad admite dos visiones. La visión cualitativa tiene que ver con la calidad del factor que va a intervenir en el proceso productivo y la visión cuantitativa tiene que ver con la cantidad del componente físico y del monetario, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer pan, ¿sí? O a ver, vamos a poner supónganse que, vamos a poner un ejemplo, yo quiero poner una casa de comida, ¿sí? Vender comida, ¿sí? Ese es mi objetivo productivo, vender plato de comida, el plato de comida, ¿sí?
qué factores necesito y los ingredientes para hacer cada plato de comida, ¿sí? Los ingredientes. Vamos a suponer que yo me enfoco a parrilla, a cocinar a través de parrillas. Ese es mi nicho de mercado, ¿sí? Y a ver, y la necesidad cualitativa de los factores va a estar determinada por mi objetivo productivo. No es lo mismo que yo quiera vender comida asada a la parrilla en un estadio de fútbol donde voy a comprar hamburguesas. La necesidad cualitativa está definida por los ingredientes van a ser hamburguesas, carne, digamos, picada, unida. La necesidad cualitativa del factor va a ser cualquier parrillero que más o menos no se le quemen las hamburguesas, ¿sí? Y cualitativamente será una hamburguesa de 200 gramos, menos creo que tienen, 140 gramos cada una, ¿sí? Esa es la necesidad cualitativa, ¿sí? Hamburguesas, en cuanto al cocinero será un parrillero, ¿sí? Sin mucha experiencia, con tal de que no se le quemen, sepa hacer brasa, ya está. Y la necesidad cuantitativa tiene que ver con hamburguesas de 140 gramos de carne picada, y el tiempo del parrillero será el tiempo que le lleva a cocinar en los entretiempos del partido de fútbol. Ahora sí, mi casa de comida que quiere vender carne asada, la pongo en Cariló en plena temporada de verano, ya tengo otro tipo de factores con otra cualidad y otra cantidad, ¿sí? Por ahí estoy hablando también de carne y estoy hablando de un oficial cocinero. Estoy hablando de los mismos factores, pero en otra calidad y en otra cantidad, ¿sí? Ya no es un parrillero que cocina hamburguesas, es un chef por ahí, que tiene otra calidad y otro precio también, otro componente monetario también. Y la carne ya no es carne de hamburguesa, carne picada unida, sino que capaz que es lomo, y en otra cantidad, ¿eh? Entonces, la necesidad cualitativa y cuantitativa tiene que estar adecuada al objetivo productivo. ¿Cuál es mi objetivo? Va a definir mi necesidad cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Si yo hago mesas, no sé, para trabajo, probablemente necesite madera dura, madera resistente. Esa es la calidad de la madera que voy a usar. Si hago mesas para estudio, la necesidad cualitativa ya es otra, será madera aglomerada, no es tan resistente, pero con eso alcanza, ¿sí? Bien. Vamos a cortar acá, chicos, así hacemos el práctico. El práctico vamos a hacer practicamos con esto, digamos, vamos a practicar, ver un proceso productivo simple. Vamos a enumerar los factores de ese proceso productivo, como enumeramos recién, así vamos practicando. Vamos a determinar el componente físico y monetario de esos factores y vamos a tratar de costear en una aproximación al costeo, ¿sí? Bien. No sé si, Victoria... Hola, ¿se escucha así? Sí, perfecto. No, les iba a pedir a los chicos que tengan la guía a mano, ¿sí? Así lo vamos leyendo el ejercicio. Vamos a hacer el del taxi. ¿Lo tienen, chicos, a la guía? ¿La tienen? Sí, ahí están contestando que sí. Está en el campus, sí, la pueden bajar. Sí, está. Hay dos ejercicios en la guía. Uno que se llama el trabajo práctico número 1, que es el que nosotros le decimos el del taxi, y el otro que es el de la panadería, que por ahí es un poco más complejo. Y bueno, nada, que está, ahí hay un video con la resolución del ejercicio de la panadería. Así que nosotros vamos a hacer el ejercicio de el trabajo práctico número 1, que es el del taxi, ¿sí? ¿Todos lo tienen? Bien, voy a ver si
comparto pantalla. Para un Excel así vamos, tipo pizarrón, vamos anotando todo lo que surja, ¿sí? Esperan que... Uy, Podés, Victoria está abajo al lado sí. de video. No, pero la guía, vos decís que la comparta. Ah, no, 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 iba el Excel. a un Excel, un Sí, sí, Excel. sí. ¿Hasta la solución decís? ¿Cómo? ¿Está la solución? Eso no me No, había no, 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 fijado. no, 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 no. Si querías compartir la pantalla, digo Sí, compartir un sí, Excel, sí. pero es que no encuentro, estoy buscando, acá está. Ahí está. A donde dice share, sí, ahí. Bien. Es bastante sencillo, chicos. A ver qué me dice. Sí. Share. Ahí, ¿ven la pantalla ustedes? Sí, ahí Victoria lo que te está compartiendo creo que es un pizarrón, no el Excel. Ah, ¿no es el Excel? No. Bueno, espera entonces, a ver. New, a ver Te dirías, tendrías que abrir el Excel y buscar compartir Ahí Excel o está. compartir la pantalla. Ahí ven lo que estoy compartiendo. Ahí ven el Excel. ¿Se ve, Adrián, el Excel? No, profe, se ve todo No, blanco. una pizarra, digamos, que podrías A ver, escribir. a ver, eso. No, pero no puedo escribir. A ver. No, a ver, bueno. Espera, a ver. Eh, no, pero no puedo escribir. No, Bueno, vas a a ver, tener que compartir. otra vez. Sí, ¿Cómo, descompartir sí, y compartir de nuevo. cómo hiciste vos? Acá compartiste Compartí donde y yo New. elegí pantalla y en pantalla puse las filminas. Sí, acá dice share file. ¿Ese? Sí, O el de al lado. Este. Ah, está bien. Y vos me decís que... Ahí está. Yo quería un Excel vacío, pero bueno, voy a poner... a ver, pará porque me mandó a otro lado. Acá documentos. Ahí está. A ver. No me deja un Excel solo. ¿Ahí lo ven? no, vas a tener que sacar el borrador este que pusiste, la pizarra. No podés sacar, Ah, bueno. No, a ver, no sé cómo. A ver. descompartí. Sí, pero no me deja. A ver. Ahí. Puse cualquier, ¿no? Sigo, a ver. A ver ahí. Porque no. Ahí estás. No. Ahí eliminé yo el borrador. Ah, ¿eliminaste? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora yo
pongo acá share y voy a share file o al new, acá, a este. Ahí. ¿Me ven lo que estoy haciendo o no? No. Ahora. ¿No? No, de Sí, nuevo. ahora puse cualquiera, ¿eh? Ah, sí, ahí sí, ahí sí. Pero no me deja escribir, Adrián. Estás en un listado de notas ahí. Sí, sí, el primer, cualquiera puse. No, no me deja escribir un nuevo Excel, así como para escribir en el Excel. A ver. Si yo quiero el